El rock en español ha sido y es la crónica de la rebelión contra el sistema y la búsqueda de una identidad y que nos caracteriza de la música anglosajona. ¿Cómo pasó el rock en español de ser una imitación a convertirse en el lenguaje de una generación que necesitaba expresarse? A finales de los años 50 y principios de los 60, el rock llegó a Latinoamérica y España como la variante latina del rock and roll de habla inglesa. En esa época, se hicieron covers de éxitos en inglés como los de Elvis Presley. Sin embargo, el origen del rock en español como movimiento surge cuando los músicos dejan de traducir y empiezan a componer en su idioma sus propias vivencias. Acompáñanos en este episodio donde analizaremos brevemente el surgimiento del rock en nuestro idioma y otros datos interesantes. Bienvenidos. Amigos, un saludo muy especial de quien les habla Mr. George en compañía de Robert, una vez más en nuestro, en nuestro segundo episodio de MG Rock Session, y vamos a tratar hoy un tema muy interesante. Hemos querido desarrollar un poco sobre el origen del rock en español, que sé que tiene mucha historia y que vamos a tratar de hablar un poco en unos 20-25 minutos, un pantallazo general de lo que es la historia del rock en español, sobre la identidad de la música rock en español, sus orígenes, sus mayores, por decirlo así, pioneros e influencias, y el por qué, cómo nació este género acá en este lado del mundo. Es un tema amplio. Totalmente. Y como todas personas, nosotros los seres humanos tendemos a querer resaltar los inicios, si fuimos parte de ellos, ya sea en México, Argentina, España, o en ciertas áreas en Centroamérica. A ver, siempre habrá alguno, no, pero si fulano tocaba en una banda en tal época, a veces no necesariamente es el primero, sino quien llega a tener un poco más de influencia y acapara mayor atención de la audiencia. Por ejemplo, hay un caso en español muy interesante. Conversábamos antes de iniciar el caso de Gloria Ríos. Era una cantante realmente de la época dorada del cine mexicano, inicio mediados de los 50, que la primera vez en que se graba o se interpreta una versión de una canción de rock, en este caso Rock Around the Clock de Bill Haley. La versión de ella se llama El Relojito. Y si observan el video en YouTube, tiene muy poco que ver incluso con la interpretación de Bill Haley, muy a lo de ella, que era música de salón, que en esa época en México eran los primeros que tenían los instrumentos y la capacidad de interpretar ciertas versiones o incorporar entre su repertorio algunas canciones o acordes o ciertos sonidos del rock norteamericano que estaban iniciando ya en Estados Unidos. Muy cierto lo que dices sobre Gloria Ríos. Primero, también marca un punto inicial en cuanto a la interpretación y la participación de la mujer en la música rock. Sí, nuestra identidad de la música español tiene que ver mucho con la evolución de la misma, desde captar una influencia de algo que era nuevo, efervescente, como el rock and roll en Estados Unidos, ya sea por lo que es Buddy Holly, Elvis, hasta baladistas como Paul Anka. Tenemos intérpretes como Valens, que fue muy popular en su época. En el lado latino, especialmente en el área de México, teníamos a gente como los Teen Tops, que era la agrupación, estaba... Banda de covers, era la banda de Enrique Guzmán. De Enrique Guzmán, correcto. El padre de Alejandro Guzmán. Es más, ella interpreta una de las canciones más famosas de La Plaga. La Plaga. Muy popular, o sea, que fueron los personajes en los 80, cuando ella salía en los programas de televisión, muy, muy impresionante. Ajá, sí, correcto. Y así que, como otras bandas, los Camisas Negras, los Rebeldes del Ritmo, dentro de ese movimiento de las primeras bandas de rock, hubo un suceso interesante dentro del crecimiento de la música como tal en México, ya que a mediados de los 50 fue caldo de cultivo para intérpretes que saltaron a películas y como baladistas, que era
donde podía decir estaba el dinero en esa época. Y muchas de las bandas de rock perdieron a sus primeros vocalistas, pero siguieron no con el mismo impacto que en un inicio. En el inicio, estas bandas que hablas, muchas de estas bandas, como dices, en el área del comercio, del negocio, sí, tocaban eran los temas covers de la época en Estados Unidos o en Inglaterra, y era su forma de ganarse la vida tocando covers de otras bandas famosas. De repente hacían la traducción al español, no exactamente como estaba escrita la canción en inglés, sino que les cambiaban ciertos arreglos y ese tipo de cosas. Pero llegó un momento en que tuvimos que ver la realidad y poder utilizar la música para afrontar los problemas, las crisis económicas, las crisis políticas por las que atravesamos aquí en Latinoamérica. Llámese México, llámese España, llámese Argentina, Perú. Todos tuvieron ese grito y expresar, ¿no?, de alguna manera con la música de rock and roll esa frustración que teníamos. Y creo que en el episodio número 1 estuvimos tocando algo de eso, de la rebeldía del rock. Es bien importante tomar en cuenta el contexto de la época, porque toda la juventud tienen ese impulso de rebelión, ya sea inicias con tus padres, cierto, el status quo o cierto tipo de control. En el rock and roll, desde sus inicios en Estados Unidos, luego pasando por Inglaterra, en Latinoamérica, siempre fue como el conducto de canalizar ese ímpetu de la juventud juvenil hacia la forma contestataria con el status quo, rebelión. El rock and roll fue pionero en la forma en que se fue cambiando los paradigmas de hacer música, las vestimentas, expresarse. Por ejemplo, en el contexto del tiempo podemos hablar de la forma en que Elvis bailaba. En su momento fue considerado algo que era no bueno para la televisión y la gente de ciertos menores de edad. El cabello de los Beatles era considerado una transgresión, y uno lo ve ahora, puede ser con cierto humor, pero en su época, en el contexto del tiempo, fueron rompiendo patrones musicales y culturales que atrajo a un grupo de la población juvenil. Tuvo sus detractores. Podemos ver que también en México y en otros países que sufrieron dictaduras, no necesariamente inició con el gobierno la censura de la música de rock and roll. En México, y fue más que todo la sociedad veía que sus hijos se rebelaban y no estaban conformes con los patrones establecidos que tenían que seguir. Y el rock and roll fue simplemente un conducto de toda esa energía, y obviamente los fue capitalizado en dinero, fama, algunas veces en diferentes niveles, pero lograron el objetivo de poder expresar lo que tenían en su momento. No, y el momento de expresar esa frustración y, bueno, los problemas sociales, muchas letras hablan del día a día de una persona que tiene que ir a trabajar, que tiene que ganarse la vida para alimentar a su familia. Correcto. Ese tipo de temáticas en la letra, a veces son historias reales. Entonces, tocando el punto de México, ya para la década del 70, 71, que estuvimos hablando sobre el famoso Woodstock mexicano que Correcto. Se formó en aquella época, que para el gobierno eso atentaba totalmente con los dictámenes o con las normas sociales que con la moralidad del día, con la moralidad del momento. ¿Qué pasó? Entonces tuvieron que irse las bandas a tocar clandestinamente en bares, en casas. Esa censura ya se comenzó a sentir ese efecto que causaba la música. Y esa censura, a diferencia de lo que el status quo o la sociedad va a eliminar un movimiento, simplemente lo muta, porque cambia la temática, como menciona, la censura. Ya te tienes que ir underground, ya no vas a cantar como las letras, no van a ser como al inicio, que era sobre amor adolescente, el carro, la ropa. No, ya estamos hablando de represión, que no puedo expresarme, no tengo dinero para comprar buenos instrumentos o comer.
Y en las temáticas empiezan a variar, por ende, incluso la vestimenta, la apariencia de los intérpretes va cambiando. Se observa en los inicios, a finales de los 50, ya el 71, que es el Festival de Música Mexicana Bantaro, la misma apariencia del asistente es muy diferente al asistente de los inicios de Rock and Roll con Enrique Guzmán, Johnny Laboriel. Tenían otra escenografía, otra indumentaria también. Otra actitud totalmente, más contestataria, porque se sentían rechazados y atacados por la sociedad, por el gobierno en específico, y esa era su forma de expresarse. Es parte de lo que el rock siempre ha sido atado a la rebeldía de la juventud, a la rebeldía contra la opresión, por decirlo así, la rebeldía hacia la derecha, que tiende a ser más conservadora. La identidad de nuestra música rock. ¿Piensas que tuvo que haber pasado por este periodo de imitación, por decirlo así? Era necesario. Para encontrar nuestra real identidad de la música, lo que quería expresar. Claro, es necesario, porque no había precedente antes de lo que estaba haciendo Estados Unidos, con, pues, debemos decir, Elvis, lo cual es muy debatible. Algunos no consideran a Elvis, en mi caso, prefiero a Chuck Berry como referente de la música de rock and roll. Otros podrían hablar de Little Richard. Y aún unos más puristas podrían hablar de la hermana Rosetta Tharpe. Eso era necesario, porque tiene que haber un punto de partida. En español empezamos con las interpretaciones, versionando canciones. Después fuimos evolucionando a música de protesta, música de nuestro día a día. Y empezaron a salir sonidos diferentes, ya sea en México con su interpretación, su folclore, ya sea en Argentina con otros como Sandro, Camilo Sesto. Muchos no lo considerarán de rockeros, pero en el momento en que salieron, trasladémonos al contexto, sus personalidades tienen más que ver con un rockstar que muchos intérpretes actuales. Pueden buscar en Google y en YouTube interpretaciones de Sandro y Camilo Sesto. Suena más a rock, metal. Pues podríamos debatir si es air metal, eso es debatible. Sí. Pero su personalidad es bien rock and roll. Por eso va a llegar muchos rockeros, metaleros, que los aceptan como parte de su tribu. Y eso es parte de la evolución de buscar una identidad. Estamos hoy hablando sobre el origen del rock en español, su origen, sus pioneros y mucho análisis sobre este tema. Y le dije a Robert, bueno Robert, si tienes algún suéter de alguna banda en español, y bueno, yo me traje una de Rata Blanca, una de mis bandas favoritas en español, argentina. Por acá Robert tiene su suéter de Tutón Yacama, excelente, escúchenlo, la momia de Pacora y pelea de machetes. En vivo, lo máximo. Hablemos un poco de la música punk, sí, porque creo que es una parte fundamental o pilar de la música rock en español. Sí. En cuanto a sus letras, en cuanto a su origen. Y leía un poco sobre eso. A mí me gusta el punk, ciertas bandas, pero sobre la historia del punk es algo totalmente interesante en nuestro mundo, en nuestro Hispanoamérica, en nuestra Hispanoamérica. Y leía sobre los Psychos, una banda peruana del año 1964. 64-65, sus inicios, correcto. Que lo ubican en un movimiento llamado el proto-punk. Sí. El proto-punk es un término que se utiliza para bandas como MC5, New York Dolls. Son bandas que tienen un sonido parecido a lo que conocemos del punk actual, la actitud, pero no terminan de caer dentro de lo que es la calificación del punk que surgió ya los Ramones, estamos hablando de 75, 76, Pistols, The Clash. Después, casi, algunos casos 6 años de diferencia. En el caso de los Psychos de Perú se puede hablar hasta 10 años. Dentro de la creación de la música, en puntos equidistantes y tiempos pueden hacerse cosas parecidas. La canción Demolición de los Psychos, escúchenla, es muy muy buena. Demolición se llama.
considerada para muchos, obviamente, orgullo peruano latinoamericano que una idea como esa haya surgido en lo que siempre encontramos la influencia anglo. Es algo nuestro, lo cual comenzamos anteriormente, de que ¿por qué se dicen que ellos son los creadores? Puede ser debatible, pero el orgullo de que algo nuestro, personas de nuestra habla, de nuestro continente, de nuestra región del hemisferio, hayan tenido la idea de que algo parecido. Ya que tocamos los Psycho, debemos tocar también un grupo que se llama Death, de Detroit, del norte de Estados Unidos. Death, de muerte. No es la de death metal, es proto-punk igual. Son afroamericanos. Afroamericanos que entre el 71 y 77 estaban haciendo algo parecido a los Psychos a su modo. Pueden buscar una canción que se llama Keep on Knocking, muy buena. Keep on Knocking. Okay. Muy buena. Y ustedes van a poder ver si hay similitudes o no. En momentos diferentes y en regiones diferentes tienen una idea de qué es lo que quieren avanzar en el educador o su aporte. En ese aspecto, los Psychos es un tema interesante por ese aporte al folclore, a la historia del rock en español. Como Death no fueron descubiertos hasta décadas después, sí, porque se observan, tuvieron un éxito relativamente moderado en la región, más que todo en Perú. Death no tuvo ningún tipo de reconocimiento. Fueron descubiertos en el año 2009 en una fiesta privada de coleccionistas de vinilo. Esas son cosas que se van perdiendo en el camino porque en su momento no fueron apreciados. Pero así hay muchas bandas, tanto locales, internacionales, en tu región o en tu grupo de amigos puedes conocer bandas que solamente las conoces tú y tú las aprecias y las disfrutas. Porque te hablan a ti, hablan tu idioma y van acorde a... Te identificas con ellas. Te identificas con ellas. Es parte de lo bonito de la música. No, entonces, por ejemplo, si tú dices que los Psychos, porque va a haber opiniones encontradas, que son los pioneros del punk en Latinoamérica, de seguro que Sex Pistols, tú le preguntas eso, ellos van a decir que no, que son ellos. Correcto. O sea, todo el mundo va a tener una forma de pensar diferente, pero cada quien está en su derecho, ¿no? Sí, Johnny Linden, o antes conocido como Johnny Rotten, vocalista de los Pistols, dice que los Ramones tomaron la actitud de ellos al verlos a ellos. Sí. Pero cronológicamente los Ramones son primeros. Pero los Pistols los consideran como música de playa, de surf, en sus inicios. Podemos hablar de California Sun, suena muy Beach Boy, un poco más rápida. Es debatible, porque en la música como el arte es bastante subjetivo y hay diferentes interpretaciones, y ahí es donde está lo que mencionaste anteriormente, la parte de la rebeldía, lo que aporta la música de Coca-Cola en su momento, porque muchas personas no encuentran dentro del status quo, dentro de lo que ya establecido, algo con que identificarse. Y el fenómeno de las dictaduras y las crisis sociales en España, con bandas como Radio Futura, había otra que se llamaba Caca Deluxe. O sea, ya estaban incorporando en la música instrumentos como los sintetizadores, el colorido, o sea, y le estaban dando ya, estaban moldeando, como quien dice, la música rock. En Argentina, por ejemplo, con Soda Stereo, con lo que fue la Guerra de las Malvinas y todo, que también prohibieron la música en inglés, la prohibieron, tuvieron que hacerlo clandestinamente. Como mencionaste, las dictaduras tienen mucho que ver dentro de la forma en que la juventud se expresa. México tuvo su Tlatelolco bajo la dictadura en 68, Argentina, la Guerra de las Malvinas, Videlas, Panamá, tuvimos nuestra experiencia con dictaduras hasta el 89. El punk es para contrarrestar eso, esa expresión no tan limpia y bonita. Tampoco, más cruda, más garajera. Entre más feos tocan, me gusta. Yo ahí no soy tan purista en el aspecto de técnicas para tocar, sino que transmita algo. Que sean 3 acordes, pero bien, sí, bien potentes. Los 3 acordes,
la calidad muchas veces del sonido. Sí. En Panamá, el punk, para mí, un chico ochentero, un niño de los 80, realmente lo empecé a ver más a inicios de los 90 con Estado de Sitio, una canción que me encanta de ellos que se llama Panamá Caos. Es como tú pones esa canción y sales a manejar en estos momentos en la ciudad capital. Te expresa totalmente lo que o aquí en la Interamericana por el hospital regional, y con el calor que hace, transmite eso totalmente. En Chiriquí tenemos AKP, me gusta lo que hace AKP. Junkies también, tienen que verlos, ambas bandas en vivos, excelentes, recomendadas. Son diferentes propuestas, pero con la misma rebeldía. Unas pueden ser más tirando a hardcore, podría decirlo, si no me equivoco. Los puristas me hacen los comentarios. AKP más hardcore más punk, le llaman más AKP más punk. Me recuerda un poco a cómo canta Elías, me recuerda un poco a Yellow Biafra, de Dead Kennedys. Tiene también influencia de Sex Pistols, también bastante. Sí. Todos han sido Escorbuto, creo que, si no me equivoco, es una banda que también muy apreciada por ambas bandas. Son bandas que realmente no son estéticamente bonitas, que es lo que las hace interesantes. Así, Cara de Hambre, otra banda, excelente banda. Dato curioso, Cara de Hambre tiene esa canción popular, Borrachos y Alegres. Esa no la canta Blas, la canta Pepe Calavera, si no me equivoco. Sí, el punk aquí tiene hay muchas bandas, sí. Muchas bandas buenas. El punk también tiene algo que ha incorporado a su música, el ska. Sí. Esa combinación de punk, ska punk. Buen tema. Honestamente, hay muchas personas que me he topado a través de los años que detestan el ska. Pero esa sensación es manufacturada, porque recuerdo haberlos visto en toques de Big Fat Hand, escuchando música ska en los 90. Ahora que es mal visto, porque musicalmente hablando se les ve de menos. La razón musical no la podría decir, no soy músico, no puedo hablar del aspecto técnico. En cuanto a técnico, ¿a qué te refieres? A lo complicado que puede hacer música ska. Para algunos, pero para si mí escuchamos, toda la música tiene su complejidad. Exacto. O sea, no hay nada que diga, no, que eso lo puedo hacer yo. O de repente la gente ve el punk como una música muy básica, pero tiene su estructura. Necesita, para que la música sea captada como el arte, tú tienes que transmitir algo y que alguien reciba eso que transmite y diga, hey, me está hablando a mí, esa es mi vida. Tío Patata, cuando lo vean en vivo, los músicos excelentes, la interpretación de Edward como vocalista, muy energética, te da ganas de bailar, hacer mosh pit. Juan Elías, los Junkies, Caras de Hambre. Eso es un tema, porque ellos tienen influencia británica de todas las bandas que crecieron escuchándola. Sí. Pero si le preguntas, de repente sería interesante. Por ejemplo, en el caso de AKP, ellos tienen también mucha influencia con las bandas hispanoamericanas, sí. Como Escorbuto, Fabulosos Cadillacs. Todos esos elementos ellos los incorporan a su música. Sí. Entonces, habría que también hablar sobre esas bandas nacionales. Y si observas, puede que no sean tan contemporáneas, pero ambos tuvieron todavía la capacidad de entender lo que se vivía en el país durante las dictaduras, como mencionaste. Uh-huh. México tuvo su proceso con dictaduras, Argentina, Panamá, y eso se ve mucho en la música. En los inicios del rock en Panamá se observa, no era tan así. Acuérdate que hubo un roce y una ruptura de relaciones con Estados Unidos. Correcto. Cuando hubo los golpes de Estado y todo esto, sí. Tuvo la zona del canal, la influencia americana 100% en nuestro territorio y en la música. Sí, había cierto resentimiento. Aparte de ese resentimiento, había esa relación. Era como le llaman ahora, una relación tóxica.
porque igual habían convivencias entre los militares, positivas, otras no positivas, negativo. La música de ellos permeó bastante en Panamá y se fueron dando la absorción de la música y panameñizándola. Hay una banda que a mí me gusta mucho, pero no sé ahora si está bien vista, como lo que es Big Fat Hen. Ahora podrían llamarle Polyface, pero Big Fat Hen cantaba en inglés. En su momento, algunos no la veían bien porque decían que sí, exacto, pero eres un ska bueno, de fiesta, divertido. El ska en Panamá, creo, por la misma área en la que estamos, el calor, las playas cercanas, la gente le gusta la diversión, los carnavales, no creo que esté tan alejado de nuestra identidad. En Panamá se hizo un concierto de Carlos Santana en mediados de los 70, en estado de revolución, conocido como el Rommel, masivo. Sí había. En su momento el rock era lo que acaparaba a la juventud. Esa era la vía en expresar las frustraciones que existían en su momento. Ahora, de repente que la influencia de inició en los 80 del dancehall caribeño, incluso que también ha sido incorporado al rock nuestro, como los almirantes, incluso Acapé tiene algunos ritmos que suenan de repente, que tienen su aire así como dancehall. Ellos me debatirlo, pero hay momentos en sus presentaciones que dan como para bailar. Puede ser que sintamos que en estos momentos haya más influencia del Caribe, pero en su momento más grande de la salsa también había mucha influencia de rock and roll, por lo menos fanáticos. Cierto. Vino Joan Jett, por ejemplo. En el 82. Escuché hablar de Quiet Riot. 83, 84, en el Atlapa. Es más, Joan Jett cuando llegó, puedes buscar los videos, la caravana pequeña, pero había fanáticos. Se presentó en el show de la Una. O sea, había un público. Joan Jett en el show de la Una. Tú lo ves a Joan Jett ahorita mismo, al menos algo especial. ¿Qué opinas del rock en España? Es muy interesante. Todos conocemos a lo que es Héroe del Silencio, Radio Futura, Escorbuto. La Radio Futura, en lo personal, me gustan los primeros trabajos que se llama Pilar. Búscalo en YouTube, en vivo. Es corta, bien punky. Un poco diferente a lo que podemos conocer con Veneno en la Piel. Bastante diferente a Veneno en la Piel. Hablas de Radio Futura. Radio Futura. Pruébenlo. Radio Futura, como todo, es una evolución. Lo más así crudo de Radio Futura son sus primeros trabajos. Búscalo. Pilar, muy recomendado. Es psicodélico. Mucho colorido, mucho sintetizador. Pilar no lo es. ¿No? Y no es para audiencias modernas. Okay. El tema es un poco jocoso y un poquito subido de tono, pero muy divertido. La versión en vivo se la recomiendo. Recordemos que la música, dentro de la influencia en la vida de una persona, lo que escuchas dentro de los 10 años a los 18, los años formativos, es lo que realmente a ti te queda. Es lo que te guarda y lo que te queda de acciones más elementales. Por ejemplo, podemos hablar de AC/DC. Yo no digo que Brian Johnson no sea bueno, pero la primera vez que yo vi AC/DC en algún momento de mi vida fue con Bon Scott. Podemos ver también en otras bandas, por ejemplo, los metaleros, Metallica. Algunos dirán que ya no es metal, pero en sus momentos hay quienes piensan que Metallica llegó nada más hasta Master of Puppets. Así, es bien subjetivo en ese aspecto, así como en otras bandas. Mira el caso de Iron Maiden con Paul Diano, sí, que los catalogaron de una banda punk. Eso en sus momentos para ellos fue algo, digamos, ofensivo igual que AC/DC. Lo curioso de eso, que los primeros artes de Eddie le hizo un caricaturista y el personaje de Eddie en sus inicios era una burla de los punks de Iron Maiden. Sí, pero tiene que ver mucho. Mira tú, Metallica tiene canciones de Misfits, covers de Misfits, sí, ¿no? Influenciadas completamente por el punk.
Nosotros como personas tenemos a juntarnos en grupos o tribus. Tú eres metal, yo soy punk, y el otro es Y es válido. gótico. Es que nunca estuve en esa tribu, pero... el Metallica en el álbum Load, del 96, tiene una canción country. Mama Say. Vamos a ser. Ah. Yo compré el cassette, me acuerdo. Estaba ansioso de ver qué iban a traer. No me decepcionó, pero me gustó. O sea, el cambio, porque hubo un cambio radical. Por ejemplo, en Panamá, los que fiestamos en los 90, bueno, queremos recordar una banda que se llamaba Los Pescuecipelados. Incorporaban acordeón, música Correcto. típica. Sí, muy populares. Por las razones que fuesen, desaparecieron. Pero en su momento, ellos llenaban lo que ahora puede ser un recuerdo solamente del planeta Balboa. A donde fueran, lo llenaban. Bueno, como este tema es tan amplio, se nos olvidó tocar algo interesante sobre la música rock and roll en español de algunos artistas actuales que todavía siguen sonando y que han hecho de alguna manera alguna contribución o alguna colaboración artística con nuevos artistas. Específicamente el caso de Enrique Bunbury con Mon Laferte. Robert, me hablabas que te gusta mucho esa canción. Sí, Mi Buen Amor de Mon compusieron. Laferte con Ok. Enrique Bunbury. No, son dos mundos muy diferentes, y ya sea musicalmente hablando, generacionalmente hablando, pero se escucha la canción en vivo, mezcla muy bien. Bunbury es una persona muy, se puede adaptar, camaleónica. De sus años de Héroes del Silencio, sus años de solista con Lady Blue, muchas otras cosas. La versión de Janet, de Frente a Frente, y la versión del Solitario. Y el triste de José José también. Exacto. Muchos preguntarán, esa canción del Solitario, cuando ven los créditos, una historia. Durante la dictadura panameña, Dorindo no tenía mucho efectivo por la situación que se estaba dando en el país. No había muchos bailes, todo estaba la crisis económica fuerte. Él vendió esos derechos a un grupo de vallenato colombiano. Ok, estamos hablando del señor Alfredo Gutiérrez. Alfredo Gutiérrez es un vallenatero clásico del vallenato colombiano, por decirlo así, el crudo, el vallenato de la costa que le llaman, ¿no? Entonces, Bunbury, Él compró los derechos del vallenato a Dorindo. Y Bunbury escuchó la versión de los colombianos y él adaptó la versión de ellos. Con el tiempo, la gente de Dorindo se percató, hicieron sus reclamos pertinentes. Pero los derechos, lastimosamente, fueron cedidos a los colombianos. Pero la canción fue originaria nuestra en Panamá. el solitario. Con Héroes. Pero tú ves a Rammstein haciendo un cover de Entre Dos Tierras. Till Lindemann, Como solista. como Siendo solista, Ajá. pueda que no suene un español muy atractivo, pero igual es parte de Lindemann. No, Habría que ver si está entendiendo lo que está cantando. no es ser agradable, exacto. Que todos lo hemos hecho, todos hemos cantado canciones en inglés o en cualquier otro idioma, simplemente fonéticamente. Pero él lo hizo en vivo, una canción de Héroes, que a lo mejor en su momento Bunbury no quiere saber más de Héroes del Silencio. Héroes En su tocó en momento. un gran concierto en Alemania. En sus inicios, Y estaban muy los populares. alemanes totalmente creyendo en Héroes. Está en vivo, ¿En vivo? está en YouTube ese concierto. Completo. Búsquenlo, en excelente calidad. Volviendo a Mon Laferte, no estoy tan familiarizado con su música, pero esa canción, la forma en que la interpreta, muy buena, búsquenla. Un Buen Amor se llama. Así como otras, como otros covers de Bunbury, de Janet, Frente a Frente, excelente. Un poco así misteriosa con algo de terror. No se lo pierdan. Aparte, por decir, los jóvenes, los que están escuchando, los artistas que están escuchando en este momento, como Mon Laferte, de algún momento han visto a Bunbury, se han preguntado quién es Bunbury, han preguntado un poco, se han dado cuenta de que Bunbury pertenecía a un grupo llamado Héroes del Silencio,
Si ven Héroes del Silencio en el concierto en Alemania, tal vez muchos digan, oye, este se parece a Jim Morrison en su forma de vestir. Y eso te puede llevar a otra cosa. Ese es un debate, porque si observas, sí, pero si observas ese concierto, Bunbury se parece más a Morrison en su etapa final con Héroes que en sus inicios. Entonces, esa parte sería un poco debatible, sí, ve su influencia, pero él acaparó esa imagen de Morrison. Recordemos entre uno de sus influencias, porque está Bowie, está Dylan, ¿no? Entonces ya ahí te llevaría, solamente ese cantante, Enrique Bunbury, te llevaría a escuchar influencias de él. O como los Babasónicos. El vocalista de los Babasónicos ha pasado por varias etapas, así muy glam a veces. Esas influencias siempre son muy, muy llamativas de repente al ojo. Y mencionaste que tienes, visto gente joven buscando canciones yo soy intérpretes que de repente no son tan rockeros, pero son incluso de nuestros padres, gente jóvenes. Me estabas mencionando otras cámaras que ha visto ese interés entre los más jóvenes. Mira, los Aterciopelados, por ejemplo, y casualmente yo los vi cuando le abrió el concierto a Héroes aquí en Panamá. Ah, sí, en el Freeway. En el Freeway, que abrió la Verónica, abrió Instinto también, estuvo Instinto de Panamá. O sea, a Andrés Echeverría que se le dañó la guitarra acústica en la estaca. Exacto. Esa es la esencia del rock, que pasan esas cosas en vivo. Ahí sí estoy en contra de la música pregrabada o los ¿cómo se llama? Los samples, los playback y todo ese tipo de cosas. Creo que todo eso es válido porque soy fanático de Sublime y Sublime usaba muchos loops y muchas cosas. Lo que sí no estoy de acuerdo es que todo tu concierto lo canceles porque se te pierde un flash drive o un USB. Entonces no estás haciendo música. Eso no. Pero volviendo al tema, por ejemplo, Mon Laferte y otras agrupaciones más jóvenes, hay referencias musicales. El rock en nuestro idioma ha hecho que otros músicos quieran experimentar. Todos nacemos de un marco de referencia en algún momento. Bunbury, en su caso, ha sido muy ecléctico. En otros mencionamos a José José, mencionamos a Janet. Esos son casi 30 años antes de Héroes del Silencio. Íconos. Janet, obviamente, por hacer su carrera, hija de padres ingleses con españoles. Y que es italiana. Tiene una fusión ahí de nacionalidades, pero dicen las historias de Janet que ella cantó en sus inicios sin saber que estaba cantando. Eros Ramazzotti hizo éxitos en español y realmente no es su primer idioma. Que también tuvo su colaboración con Tina Turner. Con Tina Turner, correcto. Y no podemos olvidar, para muchos rockeros de repente no lo es, pero cuando tú eres niño, en los inicios de los 80, finales de los 70, Menudo hizo una versión de una canción que se llama Rock Bambino, de Italia. Pero Menudo tuvo ese éxito que se llamaba Mi Banda Toca Rock. Recientemente, en un video en vivo, Laura Pausini tocó esa versión de Rock Bambino, rock. Y mucha gente descubrió esa canción, que es mucho mayor que yo, que nosotros. Y ya tenemos un par de años. Ese tipo de influencia, atrayendo a gente nueva, es la parte hermosa de la música. Han habido sus errores y sus cosas, pero esa parte de captar. ¿Qué álbum, díganos en los comentarios, quisieras volver a escuchar por primera vez? O sea, cogiste un álbum, lo escuchas tienes la oportunidad de volverlo a escuchar por primera vez sin nunca haber tenido conocimiento de ese álbum o ese disco, esa canción, para tener ese sentimiento de vuelta. Ese sentimiento es algo muy importante en la música. Bueno, estamos de vuelta en la parte final de este podcast de MG Rock Session, hablando un poco sobre el origen del rock en español y sobre nuestra identidad, gracias a la Mansión del Arte y Antonio Sin, que nos ha prestado su local, la Mansión del Arte, para grabar este episodio nuevo, nuestro segundo episodio, y esperamos que les sea de su agrado y nos puedan dar su opinión. ¿Qué opinan sobre el tema en los comentarios?
aquí abajo del video, como una manera de saber lo que piensan ustedes, porque definitivamente cada uno tiene la opinión o los gustos o su forma de pensar. De repente creció o creciste escuchando otra banda y piensas que esta banda es la pionera de cierto género, hablando del rock, de cierto, ¿cómo sería? ¿Género? Sí, dentro del rock, los subgéneros, ¿no? Los subgéneros, siempre amplios. se dice o se habla de las bandas pioneras o los fundadores, ya sea thrash, ya sea heavy, ya sea... O por región, punk, en tu país. por regiones. En tu país, coméntanos cuándo fue la primera vez que alguien de tu región inició un proyecto de rock. Cualquier tipo de género. Mezcla ska, salsa rock, punk. Ponos en los comentarios cuál fue la primera banda de tu región que escuchaste que era rock o algo que te llamaba la atención. Parte del motivo en las personas, cuando inicias una banda, un proyecto o algo, es porque hay un marco de referencia, viste algo que te captó tu atención, algún instrumento, hay algún marco de referencia, ya seas, seas autodidacta o tomes clases. Y el rock es lo mismo. El rock fue, como mencionaste, de versiones, covers. Parte del encanto del ser músico y el rock, que es rebelde. A veces no hay mucho dinero en él, ojalá, hay muchos que sí. Es parte de esa emoción, admitir eso, crear. También la fiesta, la atención, no sé, de la chica, de la gente, que te reconozcan. Eso eventualmente lleva al músico a querer crear algo propio. Hay quienes se sienten cómodos haciendo covers, versiones. Otros quieren hacer algo de ellos, como mencionaste, de rock en tu idioma. Recordemos la primera transmisión de MTV Latino. El MTV Latinoamérica fue en 1993. 90, ok. Y su primera canción fue South American Rockers de Los Prisioneros. Un video divertido. Pero si escucha las letras, menciona que Elvis, revuélcate en tu tumba. ¿Por qué? Porque tomaron los inicios de rock anglo y lo hicieron de ellos. Jorge González hizo su versión, se vistieron hasta como músicos de los 50 en forma media burlesca, divertida. Para los parámetros actuales es un video baja producción, pero igual tiene esa esencia divertida. Eso es la parte de la evolución de la música, hacerla personal, que transmita lo que tu vivencia en su momento, con ese contexto de tu vida, en ese lapso en el que estás creando. Podemos mencionar Soda Stereo. Soda Stereo también pasó esa etapa. Sonaba mucho The Cure. Después fueron evolucionando y es Soda Stereo. Los Cadillacs, muy influenciados del The Specials. Si observan uno de sus primeros discos, es una copia de la portada del disco The Specials. Café Tacuba, un tema interesante. Café Tacuba siempre estuvo con esa idea del rock con la influencia de la música mexicana, pero ya en mediados de los 60 habían agrupaciones que hacían eso. Así que realmente siempre hay un referente. La idea es encontrar esa parte del arte que se edifica contigo, que quieres transmitir, ya sea por diversión, fama, algo de dinero, fiesta, pero eventualmente cada agrupación va encontrando su camino, su identidad, porque es el viaje de todo artista en su momento. Siempre vamos a tener nuestras influencias. Siempre nos vamos a influenciar de algo o alguien para hacer algo propio, con matices de lo que hemos aprendido durante la vida en cuanto a la música. En el caso de la música, yo he tenido la oportunidad de tocar en bandas de rock y de estar como espectador y como músico. Y son dos experiencias diferentes. Se viven
se vive muy intensamente de los dos lados porque tú vas a ver lo que quieres escuchar. O sea, te gusta la música, sabes a qué vas a ir a un concierto de rock, ya sea punk, ya sea metal, ya sea death, cualquier género, el género que a ti te guste, pero va a tener su identidad. Y en el rock en español sí tenemos la identidad de poder gritar en nuestro idioma las cosas que en la sociedad no se permiten o no estamos de acuerdo. Hay gente que le da miedo a expresar lo que siente, y es gracias a la música que lo puede hacer, y por eso es que nos tienen tanto miedo algunas bandas. Los gobiernos nos tienen miedo. Es parte, porque alguien que no está conforme busca otras alternativas. Por ejemplo, tenemos mucha influencia del Caribe. Obviamente que nuestra música, nuestras bandas van a sonar algunos elementos de la salsa, el afro caribeño. Al panameño le gusta bailar, hay quienes lo hacen mejor que otros. Hay que aceptarlo, no tengo talento para eso. Pero sí existe esos matices dentro del género de rock en español. En Panamá, Puerto Rico tiene también esa influencia de la música salsa, algunos sonidos afros. Bueno, Océano, nuestra banda nacional, le meten conga, meten elementos de percusión latina, ¿no? Y suena espectacular. Ahí está la influencia de los ritmos caribeños en nuestro país. Bueno, ya lo saben, amigos, nos gustaría que nos dejaran sus comentarios aquí abajo, se suscriban al canal, y para nosotros es muy importante su apoyo para poder seguir haciendo más contenido sobre la música rock que tanto nos apasiona, Robert. Sí, déjenos su comentario si quieren algún tema de rock en español o de cualquier región. Déjenos el tema o la canción, la banda. Déjanos tus experiencias. ¿Cuál ha sido tu viaje a través del descubrimiento del rock and roll desde tus inicios? ¿Por dónde vas ahorita? ¿Qué tipo de bandas te gustan? Hay una cantidad impresionante con las nuevas plataformas, así que déjanos en tus comentarios y participa en esta comunidad. Gracias, Robert. Nos vemos en la próxima. Gracias por invitarme.